Páginas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de la defensa nacional, así le llamo, ¿verdad? Analizamos un poco de historia. Hoy vamos a analizar nuestra historia social, el ámbito de la educación y por supuesto hoy tenemos un invitado de lujo. Recibimos al señor presidente de la ANEAES. Todos sabemos que es una institución clave que garantiza la calidad de la educación superior en el Paraguay. Es un país, en un país como el nuestro, ¿verdad? Que depende de la seriedad, de la formación de nuestros profesionales. Así que esta tarde tengo el gusto de compartir en el estudio justamente todo sobre lo que conlleva esta institución, ¿verdad? Bienvenido, querido doctor José Duarte Peñayo, al Estridor de las Armas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Noelia, a toda la audiencia de Radio Ñandutí. Un placer estar en tu programa. Estamos súper bien, listos para hablar de todo lo que tenga que ver con la educación superior. Me parece muy importante. Quiero presentarle justamente al doctor José Fernando Duarte Peñayo. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Filosofía por la Universidad París IV, Sorbona. ¿Es correcto, doctor? Así, creo que es una herencia de lo que vendría a ser las humanidades allá, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Hoy en día la Sorbonne estaba unificada, se llama Sorbonne Université, todas están más integradas. Sí, porque estaba la 3, la 8, sí, ¿verdad? Sobre todo la 1, la 3 y la 4 están más integradas. Magíster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de París, el Panteón Sorbonne, y posee un doctorado en Filosofía por la Universidad de París 4. Para ahora nos aclaraste que ya está todo unificado. Está más integrado, aunque se mantiene cierta identidad de cada una de estas escuelas en el abordaje, en el plantel docente, pero todos están en un mismo sitio casi, ahí en la famosa Place de la Sorbonne, donde funciona el epicentro de la histórica Universidad de Sorbonne, sí. Es docente, investigador y ha trabajado como director académico del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, de Paraguay. Sos muy joven, doctor, ¿eh? Y para tener ya todo este currículum así impresionante, doctor, magíster, también formaste parte del CONES y ahora estás presidiendo nada más y nada menos que el Consejo Directivo de la ANEAES. Sí, tengo 40 años, tampoco tan joven, ¿verdad? Yo no te voy a contar mi edad, entonces. Silencio total por acá. Iniciamos en enero, asumimos en enero esta enorme responsabilidad en la ANEAES por la enorme confianza del presidente de la República, Santiago Peña. Recordemos que la ANEAES tiene un consejo directivo compuesto de 5 miembros, representantes del Ministerio de Educación, de las universidades públicas y privadas, de las federaciones profesionales y de las federaciones las federaciones de la producción, FEPRINCO. Y todos los integrantes tienen que tener el decreto reglamentario de la aprobación del presidente de la República. Más allá de la instancia en la que venimos, yo soy el representante titular del MEC. Somos representantes del Estado paraguayo ante esta responsabilidad y misión tan grande que tiene la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es la de velar por la calidad de las instituciones de educación superior. Vamos a empezar, doctor, porque siempre nosotros tratamos de ser muy didácticos con nuestros oyentes, ¿verdad?
¿Cómo surge la ANEAE? Justamente te estaba preguntando esto fuera de cámara. Tiene una ley aproximadamente del año 2003. ¿Qué pasó con el MEC, las políticas educativas de un determinado periodo de nuestro Estado? ¿Vieron la necesidad que se controle la calidad de la educación superior, la educación terciaria? Si nos podés, por favor, ubicar en ese contexto. Sí, hay un contexto acotado, pero hay un contexto amplio, ¿verdad? El contexto más acotado es efectivamente el año 2003. En el ámbito del Mercosur se discutía la necesidad de que todos los países miembros y asociados tengan su propia agencia de aseguramiento de la calidad. Es decir, tengan una institución que vele por los procesos que llevan adelante las universidades o las instituciones de educación superior. En ese momento ya existía la CONEAU, que es la agencia hermana nuestra. Ya existía como desde el año 1995, en medio de muchas resistencias, la universidad donde yo hice mi carrera de grado de sociología, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, fue una de las que más se resistió a que la CONEAU exista, pero luego, bueno, se fue aceptando esto. Y en Paraguay se impulsa la ley hacia el final del gobierno de González Macri, donde Blanca Ovelar sucede a Nicanor Duarte Frutos como ministro. Ella, yo suelo hablar mucho con la senadora Blanca Ovelar, entonces ministra de Educación, impulsa fuertemente, es una gran iniciativa suya en ese momento de sacar la ley cueste lo que cueste, porque había toda una discusión. Bolivia también tenía, por ejemplo, un proyecto de ley de agencia, pero no lo concretó. Uruguay también tenía uno y no lo concretó. Uruguay recién este año concretó su agencia. ¿Y eso a qué se debe? ¿Hay una resistencia interna? No, se debió a una decisión política del Paraguay. La ministra Blanca Ovelar y ya asumido el presidente Nicanor Duarte Frutos tenían una visión muy clara de que en el Mercosur tenía que haber un proceso de integración no solo ligado al ámbito económico, sino también cultural y educativo. Ya los antecedentes son el Mercosur educativo, donde la discusión era más respecto de la homologación de títulos entre países miembros. Una discusión que sigue vigente porque todavía los países miembros no se ponen de acuerdo en procesos más claros de homologación de títulos entre estados, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el espacio Schengen, en la Comunidad Europea, con todas las críticas que uno puede hacer a la Unión Europea. Nosotros todavía no tenemos avances en esos reconocimientos burocráticos. Entonces, en el 2003 lo que ocurre es eso. Hay una decisión política y se inaugura lo que yo siempre digo, la primera y única política de Estado en educación superior en la era democrática. ¿Por qué? Porque es una decisión que llevó a la constitución de una agencia en un contexto de cooperación internacional, pero también de fuerte participación de la academia de diferentes sectores académicos, la Universidad Nacional de Asunción y muchos otros actores, gente del sector privado, empresarios, personas que pusieron incluso de sus propios recursos para que en un contexto donde no había todavía una gran disponibilidad presupuestaria o nula disponibilidad presupuestaria, la ANEAES por lo menos empiece a sentar sus bases normativas e institucionales. Ese es el origen, ese es el inicio. Luego, a partir de los años 2006, 2007, va a empezar con sus primeras evaluaciones. Y de ahí en más irá creciendo año tras año hasta consolidarse como una agencia que hoy es, yo diría, la columna vertebral de la educación superior, luego del decreto y de la decisión, y esto hay que decirlo, de la decisión del gobierno de Santiago Peña. El gobierno de Santiago Peña ha tomado la decisión, por primera vez en la historia del proceso democrático respecto a la educación superior, de sujetar el registro de título al proceso de acreditación. Con eso se da una integración mucho más clara de la educación superior. ¿Qué significa esto? Que desde el próximo año, todas las carreras que quieran registrar un título tendrán que estar en proceso de acreditación. Y desde el 2028, todas las carreras que quieran registrar títulos tendrán que ser carreras acreditadas, es decir, carreras evaluadas en su calidad y certificadas en la misma. Esta es una decisión histórica del gobierno del presidente Peña, tomada con mucho coraje por el ministro de Educación, Luis Ramírez, que pone a la ANEAES en el centro
de la política en educación superior, porque nosotros dejamos de ser una agencia que solo evalúa la gobernanza y los procesos de educación superior y pasamos a ser el requisito fundamental para que un título tenga validez el día de mañana. Obviamente esto para la audiencia rige desde su promulgación, no es retroactivo, ¿verdad? No tiene efecto de retroactividad sobre los títulos anteriores, sino desde el próximo año en para adelante. Que se calmen, nuestros títulos sirven. Sí, ¿verdad? Sí, decime que sí. Sí, claro que sí. Me parece genial. Y en el medio de eso, Noelia, del 2003 a hoy, sí. En el 2013 se da otro hecho importante en materia de educación superior, que es la Ley de Educación Superior, que va a dar origen al CONES, al Consejo Nacional de Educación Superior. Pero lo más importante de esa ley, a mi juicio, es que va a establecer y va a sentar la autonomía técnica y la autonomía académica y financiera de la NEAES. En sus 2 capítulos va a integrar a la Ley de Educación Superior a la NEAES y de ese modo va a quedar estructurado el diseño que tenemos hoy en la educación superior, donde por un lado el Congreso es la instancia donde se crean las nuevas instituciones de educación superior. Este es un punto no muy abordado por la historia reciente. Hay más producción en transitología, en estudios de la transición, sobre cómo el Congreso gana facultades respecto al Poder Ejecutivo luego de la Constitución de 1992. Qué interesante. Pero sí. Esto también se da, y es un tema muy importante en el ámbito de la educación superior. ¿Por qué? Porque previo a la Constitución del 92, las universidades se creaban por decisión o por decreto del Poder Ejecutivo. Lo que la Constitución de 1992 hace es establecer que las instituciones de educación superior, las universidades, institutos de educación superior con rango universitario, se crean por ley. Al establecerse eso, es el sistema de partidos políticos el que tiene en su cargo el origen de las instituciones de educación superior y ya no el Poder Ejecutivo con una visión de planificación estratégica, podemos decir. Es un cambio no menor que va a explicar de algún modo la creación de muchas universidades nuevas, tanto públicas como privadas. También se crean nuevas universidades públicas del interior. La primera de ellas es la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional del Este. Luego, entre el 2006 y 2007, se crea la Universidad Nacional de Caguazú, la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, de Canindeyú. Pero sobre todo, luego de la ley 2425, la famosa ley Marcos, se da una explosión de universidades privadas sin criterios técnicos y académicos o dictámenes, porque esa ley lo que hace es sacarle al Consejo de Universidades, la institución previa al CONES, la obligatoriedad de dar un dictamen vinculante para la creación. Entonces ahí se crean una gran cantidad de instituciones de manera desordenada. Justamente te iba a preguntar eso, Sí. ¿verdad? Si todas las universidades se crean por ley, ¿verdad? ¿Cómo es que surgieron? Y eso es una preocupación social, ¿verdad? Universidades que de repente no tienen los criterios necesarios para funcionar. La Constitución de 1992 establece claramente esto, se crean por ley. Lo que ocurre es que en el 2006, con esta ley, la famosa ley Marcos, el Consejo de Universidades, que es una institución ya creada en las postrimerías del régimen de Stroessner, creo que en el año 86, pero que empieza a funcionar de manera más concreta y efectiva en el 93, sin la presencia del Ministerio de Educación. El proceso democrático le saca al MEC del Consejo de Universidades, quizás porque lo pensaba como una rémora de la intervención, del autoritarismo, pero eso también provocó una desvinculación de las iniciativas gubernamentales del mundo de la educación superior, ¿verdad? Bajo siempre el ropaje o el paraguas de una concepción mal comprendida de la autonomía universitaria. Y en ese proceso, en el año 2006, si no me equivoco, 2007, esta ley, la ley 2425, ley Marcos, le quita al Consejo de Universidades ese dictamen vinculante que tenían. Y ahí, por simple mayoría, se crean las universidades. Por eso explotan la cantidad. Eso hace que haya un crecimiento muy desregulado, sin criterios técnicos y académicos. Incluso hay errores groseros en las leyes de creación por incompresión legislativa de lo que es un instituto técnico superior, de lo que es un instituto de educación superior, de lo que es un instituto de formación docente o de lo que es una universidad.
Y esto genera una gran cantidad de oferta académica, una sobreoferta académica, que es cierto, expande un poco el acceso a la educación superior. Eso es indiscutible, pero una expansión desordenada y una expansión sobre todo en detrimento muchas veces o generalmente de la calidad. Con eso se consolida el contraste con ese modelo que teníamos de la Universidad Nacional de la posguerra en 1870, una universidad nacional que era para pocos, pero quizás con mayor calidad, una universidad que formaba élites gubernamentales, pero quizás con mayor calidad, a una universidad, un modelo de universidad que se expande descontroladamente, llega a más personas, aumenta la cobertura y el acceso, pero con menor calidad. El gran desafío que tiene el Paraguay, si quiere fortalecer su capital humano y si quiere que el egresado de la educación superior además tenga una conciencia cívica ciudadana, es salir de esa dicotomía o universidades para élites con calidad asociada a la imagen que tenemos en la generación del 900 o la universidad masificada de los 90 sin grandes estándares de calidad, sin profesores de tiempo completo, sin investigación, sin producción de conocimiento. Claro, los famosos papers, sí. Salvo instituciones que vienen haciendo un gran esfuerzo y los esfuerzos hay que reconocerlos. Tenemos nosotros que romper con esa oposición o con esa falsa contradicción, falsa oposición entre o bien tenemos solamente universidades para elites o bien tenemos universidades masivas pero sin calidad. Por eso la NEAES viene trabajando desde hace un buen tiempo, pero nos tocó a nosotros la gran responsabilidad y el gran orgullo de lograr su implementación en tiempo récord de la implementación del sistema de evaluación por fases. ¿Qué es lo que hace la NEAES, verdad? Para volver a nuestro tema. La NEAES evalúa la calidad de lo que el CONES habilita. El CONES es la institución que le da el certificado de nacimiento a una carrera. El que te da el permiso legal para que vos puedas implementar una carrera. Y la NEAES lo que hace es evalúa cómo se viene implementando eso que el CONES habilitó. Por eso la NEAES necesita una cohorte de egresados. Nosotros observamos, sí. O sea, la NEAES, yo estoy recién desde enero, observó que las instituciones de educación superior lograban reacreditar su calidad, pero sin avanzar en sus planes de mejoras. Es decir, siempre acreditaban o reacreditaban con lo mínimo, con la misma nota, sin avanzar en sus puntos débiles, sin avanzar en sus desafíos. Entonces, disculpa que te interrumpa. ¿Y acaso la NEAES no tiene ese criterio, doctor, de dar un tiempo, verdad? Y se encuentra ciertas debilidades institucionales. La NEAES le marca una siguiente visita, podríamos decir en términos coloquiales, ¿verdad? Para ver si eso que se observó, que estaba débil, se pudo fortalecer, sí. ¿verdad? Eso no es ya todo un mecanismo, sí, ¿verdad? pero la NEAES tenía un sistema de evaluación de la educación superior. Sí. El modelo nacional tenía una única matriz para grado y posgrado. En el modelo que nosotros superamos con el sistema de fases, vos no tenías una diferenciación de etapas, por lo tanto no podrías plantear un camino de la mejora continua. Tenías la posibilidad de acreditar, de postergar tu acreditación o de no acreditar. Sí, cierto. Y además tenías una metodología falseadora, que más que falseadora, un poco fuerte el término, distorsionadora de la calidad. ¿Por qué? Porque era una metodología puramente cuantitativa de los criterios e indicadores. ¿Qué significa esto? Que vos podías compensar tu debilidad en el proyecto académico, por ejemplo, con una buena infraestructura, porque todos los criterios e indicadores tenían el mismo peso. Es decir, Eso te podías nosotros- tener una super, Sí. no sé, un super laboratorio de informática, pero tenías deficiencias en contenidos, en currículum de cierta O materia. en docentes con... Ya entiendo. Sí. Es decir, sin o un título, cosas tenés así. aulas hermosas, tenés una biblioteca espectacular, pero sin libros importantes, o tenés comodidades, tenés una linda infraestructura, pero el proyecto académico es débil, la gobernanza es débil. Interesante, Entonces, interesante, sí. era porque la metodología de evaluación establecía que cada criterio indicador valía lo mismo, y había un sistema de promediación que falseaba el resultado efectivo de la calidad en los procesos de evaluación. El sistema de evaluación por fases cambia el modelo, cambia la metodología de evaluación. Por eso es verdaderamente un cambio de paradigma, y esto no es un recurso retórico, es un cambio de paradigma porque salimos de una metodología puramente cuantitativa
basada en el checklist, cumple o no cumple, y luego en una promediación, Sí. a una metodología reflexiva, crítica y cualitativa, donde los criterios e indicadores se dividen según su jerarquía. Hay criterios que son sustantivos, Sí. que tienen que ver con las funciones sustantivas de la educación superior, la formación, la investigación y la extensión. Después hay criterios que son relevantes y después tenemos criterios que son complementarios. Y cada tipo de criterios tiene su peso específico. Por lo tanto, ya no es posible compensar debilidades sustantivas con cuestiones complementarias. Esto establece una nueva visión y una nueva metodología en la que lo principal es innegociable. Vos, si no tenés más del 80% de tus criterios indicadores cumplidos o realizados en los criterios sustantivos, no acreditás. O sea, esto ya está en es el modelo, elevar la vara. Esto ya está en el modelo Este nacional. es el nuevo modelo nacional que nosotros implementamos de este año, la convocatoria de este año. Concluimos además, Noelia, con una convocatoria récord en la historia de la NEAES. ¿Puedes contarnos detalles de eso, doctor? La NEAES superó más de 320 carreras inscriptas. El promedio de las inscripciones en la NEAES nunca sobrepasó las 200 carreras. Eso quiere decir que la gente está tomando conciencia de la importancia de esta acreditación. Yo quiero agradecer a las instituciones de educación superior, a los equipos de calidad, a los rectores por su compromiso, pero también tenemos que entender que esto se da en un contexto de una nueva apuesta de la agencia. Nosotros llegamos y lanzamos la campaña nacional Acredita tu futuro. ¿Qué es lo que hicimos? Expusimos el estado de las acreditaciones en el Paraguay por primera vez en la historia. Lanzamos por las redes sociales, lanzamos por en nuestra página, le dimos una visibilización mucho más fuerte a nuestro buscador y construimos una guía interactiva mostrando a la ciudadanía, a los estudiantes y a las familias el estado de la calidad de las carreras. Después fuimos a territorio en diferentes universidades donde hicimos charlas con los estudiantes de la educación media que están terminando. Sí. Para explicarles a ellos qué es una acreditación, qué significa el certificado de calidad de una carrera, por qué tiene más garantía estudiar en una carrera acreditada que en una carrera no acreditada. Porque a lo que se enfrentan los estudiantes, los jóvenes que están terminando el colegio, muchas veces en esa edad uno no tiene claro qué carrera seguir. Y vos tenés la oferta de una infinidad de carreras que muchas veces prometen cosas irrealizables, que muchas veces caen en la publicidad engañosa. Tenés la fuerza de la oferta y la publicidad. Ante eso nosotros queremos constituirnos en un organismo que ordena la oferta, no para regularla en absoluto, sino para dar información fiable que permita la toma de decisiones en base a criterios técnicos, ¿verdad? Esto tiene que bajarse a un nivel de comprensión clara. Por eso iniciamos esta campaña y esta apuesta comunicacional. Y los propios estudiantes después empezaron a exigir a sus instituciones que se inscriban a la NEAES. Porque en el Paraguay tenemos un problema, Noelia, que fue resuelto en otras áreas, como la economía, por ejemplo, está en proceso de ser resuelto, pero no en la educación superior. Y es la informalidad. Hay instituciones de educación superior en el Paraguay que no tienen o que no hacen o que no hicieron por diferentes motivos una apuesta a la calidad, sino simplemente una apuesta a la matriculación expansiva con fines de lucro. Accesible. Como negocio, claro. Donde se echan por tierra las exigencias, la carga horaria. Y estas instituciones, por más que están obligadas por la ley 2072, en su artículo 2 establece las carreras obligadas, han eludido el proceso. Han eludido sistemáticamente el proceso de ser evaluadas. ¿Pero se puede eludir un proceso? Hoy ya no, por la decisión del ministerio de no registrar títulos que no estén en proceso. Por eso decía eso. Pero la debilidad institucional y la desconexión de las instituciones reguladoras de la educación superior en el pasado, donde el CONES estaba por su lado, la NEAES por su lado y el Ministerio de Educación por su lado, le daba esta posibilidad a las instituciones de educación superior de eludir los procesos. Bajo el gobierno del presidente Peña, se modernizan muchas cosas en la educación superior. Se crea, por ejemplo, el Registro Único de la Educación Superior,
Es un gran avance tecnológico que da mayor trazabilidad. Un RUE, el RUE de la educación bajo superior, el gobierno del presidente Peña se produce una mayor integración de las diferentes instituciones que tienen a su cargo tareas específicas en la educación superior. Antes me tocó ser director académico del CONES y los funcionarios me contaban, los funcionarios del MEC que venían del CONES no podían entrar al CONES. Había una desconexión y una suerte de guerra de baja intensidad inexplicable entre estas instituciones que hoy está superada. Hoy el ministro de Educación, Luis Ramírez, es el presidente del CONES. Eso significa que el Ministerio de Educación ejerce una rectoría y que es una prioridad del gobierno que la calidad ocupe su centro. Por eso la acreditación hoy es un requisito para el registro de título. Y hoy tenemos una relación fluida, no solo con el ministro, también con el viceministro David Velázquez, con el que trabajamos fuertemente en todo lo que tiene que ver el aseguramiento de la calidad de los institutos técnicos superiores. Porque la ley 4995, Noelia, establece que no solamente las universidades son parte de la educación superior, también los institutos de educación superior y los institutos de pregrado, que son técnicos superiores, y formación docente, que tienen sus propias matrices de aseguramiento de la calidad en la NEAES. La resolución del ministro Luis Ramírez tiene un efecto de irradiación sistémica, ¿no? Si bien es una resolución sobre el registro de título, afecta a todo. Disculpa la interrupción, doctor, pero no quiero que avances porque me parece tan interesante lo que estás explicando y yo no sabía esto, me estoy enterando de esto gracias a vos hoy, ¿verdad? Vos estás mencionando que la ANEAES también abarca las tecnicaturas. Como procesos voluntarios. Ahí está. Esa es la diferencia. Bueno, si me explicas. Por primera vez también, en la historia de la ANEAES, tenemos 3 instituciones de institutos técnicos superiores inscritos para evaluación. Es una matriz de evaluación institucional. Evaluamos el funcionamiento del instituto en general y no cada módulo, carrera impartida. Recuerdo 2 de ellos que se inscribieron este año por primera vez en un proceso voluntario. El MEC tiene la rectoría sobre los institutos técnicos superiores, es decir, si el CONES es el que habilita las carreras de educación superior, las universidades. Sí, por eso es que me llamó la atención. El MEC es el que habilita los institutos técnicos superiores con su viceministerio y su dirección general de universidades. Pero el MEC habilita y también la NEAES evalúa la calidad de estos. Pero es un proceso voluntario, a diferencia de las carreras de educación superior que universidades, sí o sí, obligatorio. En el artículo 2 están taxativamente mencionadas derecho, medicina, ingeniería agronómica, arquitectura y todas aquellas carreras que suponen un riesgo en el patrimonio y la integridad de las personas. Por eso la NEAES reglamentó este artículo y hizo extensiva una lista de carreras, ¿verdad? Pero estamos dando un avance muy fuerte con el viceministro David, porque estamos armonizando los criterios de habilitación de institutos técnicos superiores con los criterios de calidad de nuestra matriz sobre los mismos. Por más que sea voluntario, hay una sinergia entre nuestros trabajos, porque el viceministro David Velázquez lo que dice es, bueno, nosotros vamos a reformular los criterios de habilitación, es decir, vamos a habilitar solamente ya institutos que tengan los criterios de calidad que está en la matriz de evaluación de la NEAES para institutos técnicos superiores. Y esta matriz fue hecha en la NEAES también con fondos de cooperación internacional. Es una matriz muy sólida que está siendo actualizada también por nuestros equipos técnicos y tenemos por primera vez 3 instituciones que se inscribieron. Y esto se está socializando porque es la primera vez que escucho. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, somos una institución pequeña en términos presupuestarios, pero tratamos de llegar al máximo posible con presencia en los medios, con estas campañas. Y respecto también a lo presupuestario, Noelia, quería comentarte esto. Sí. La ANEAES tiene varios récords que celebrar este año. Uno de ellos es el aspecto financiero de la institución. Nosotros teníamos una gran dependencia de los famosos, de la asignación presupuestaria de Fuente 10. Fuente 10. El 60% del presupuesto de la ANEAES es Fuente 10 y el 40% es Fuente 30, es decir, nuestros ingresos propios, genuinos, ¿verdad? Nuestros aranceles.
La NEAES insume casi la totalidad de su presupuesto en fuente 10 en el pago a los evaluadores, porque nosotros evaluamos no con nuestros funcionarios, evaluamos con un registro nacional de pares evaluadores, que son los expertos en cada área del conocimiento, que están en esa lista por méritos y luego de pasar un proceso formativo. Yo te voy a hablar también de lo que viene en eso. Sí. Estamos lanzando en diciembre nuestra Escuela de Calidad de la Educación Superior. Y el próximo año estos números ya se invierten. El 60% va a ser fuente 30 y el 40% probablemente va a ser fuente 10 en el corto plazo. ¿Por qué? Porque producto de esta campaña de posicionamiento institucional que fue Acredita tu Futuro, tenemos una proyección récord de ingresos. La NEAES en sus convocatorias nunca recaudó más de 4.000 millones de guaraníes. Nuestra proyección de recaudación en la última convocatoria que cerramos este año es de más de 11.000 millones de guaraníes. Y esto va a ir creciendo. En febrero tenemos otra convocatoria. En febrero la convocatoria va a ser aún más grande. Calculamos que 500 carreras van a inscribirse por la obligatoriedad que establece el MEC. Y esto nos da, la NEAES va hacia su autosustentabilidad financiera. Qué fuerte y qué maravilla, doctor, ¿verdad? Porque más, es decir, no es que solo duplicaron mucho más, 11.000, 4.000, es decir, está más que duplicado los ingresos que consiguieron, ¿verdad? Claro, porque la NEAES tenía en el pasado un discurso institucional de tenemos poco presupuesto, no podemos expandir la cobertura de la evaluación. Una evaluación cuesta caro. Un par evaluador gana $1.500 por su evaluación, por el producto de su evaluación, que dura aproximadamente un mes y medio. Además, eso involucra logística y las evaluaciones se hacen con un comité de pares evaluadores, que generalmente también tienen presencia internacional. Sí, justamente. Y se ponía muchas veces como excusa para justificar la poca expansión en la cobertura, porque tenemos más de 6.000 carreras habilitadas en el Paraguay, pero solamente tenemos 450 carreras acreditadas. Justamente de eso quería preguntarte. Entonces, algo. Sí, la justificación era, no, tenemos poco presupuesto, somos una institución pequeña. Nosotros con gestión, nosotros con una fuerte campaña de posicionamiento y mostrar a la sociedad lo que es la NEAES, desde los cambios que hicimos, porque la NEAES también se transparentó este año. ¿En cuánto tiempo lograron este récord? Y en este año, nosotros asumimos en enero, decidimos la transmisión en vivo por primera vez de las sesiones. La NEAES dejó de ser una caja negra. La NEAES del pasado acreditaba y la ciudadanía no sabía con qué criterios. Sí. Hoy las sesiones en la NEAES se transmiten. Establecimos de hecho, Noelia, que el dictamen de los pares evaluadores se respete y eso no se negocia en nuestra administración. La NEAES, bajo nuestra administración, está blindada de cualquier criterio extraacadémico. Nosotros recibimos el informe de los pares evaluadores, que no son funcionarios de la NEAES. El equipo técnico misional evalúa en su pertinencia, si no hay cuestiones estructuralmente deficitarias en ese dictamen, eso se aprueba de manera inmediata en el Consejo Directivo. El Consejo Directivo hoy no modifica las notas, las calificaciones, las evaluaciones como en el pasado. La Contraloría en 2 informes señaló a la NEAES la falta de un procedimiento y el peligro de la discrecionalidad a la hora de decidir las acreditaciones, que habilitaba esta práctica, esta mala práctica, que nosotros hemos reemplazado por las buenas prácticas de la rendición de cuentas, de la transmisión en vivo, de la publicación de los informes de los pares evaluadores firmados para que la ciudadanía pueda ver y comparar. El par evaluador de medicina dijo que esta carrera tuvo la calificación tanto, está en la página de la NEAES, el Consejo Directivo decidió esto. Nuestra gestión es transparente, nuestra gestión es clara y nuestra gestión es una señal a las instituciones de educación superior. No hay otro camino que la adecuación a los criterios de calidad. La NEAES hoy es una institución con fuerte autonomía y esta no es una cuestión solamente que yo decido por voluntad individual. Tengo el apoyo del Consejo Directivo, tengo el gran acompañamiento técnico de los funcionarios. La NEAES es un plantel técnico impresionante
Y tengo el apoyo sobre todo de la línea del gobierno del presidente Peña, que ubica a la calidad como un criterio innegociable. Y la calidad no se negocia, provenga donde provenga la presión para desvirtuarla, del poder político, del poder económico, del poder de los rectores. Pueden venir de donde vengan las presiones. Para nosotros las presiones Sí. que no se traduzcan en argumentos técnicos y académicos son simple y llanamente ruido. ¿Viste cuando vos escuchás un idioma que no entendés o no comprendés? No sé, el chino mandarín en mi caso, es ruido. O cuando escuchás el zumbido de una mosca, Sí. es ruido. A nosotros en la NEAES nos interesa única y exclusivamente los criterios técnicos académicos de nuestras matrices de calidad. Te quiero hacer una pregunta desde la preocupación, inclusive ciudadana, ¿verdad? Sabemos nosotros que la carrera de medicina por la Universidad Nacional de Asunción se crea a partir del año 1889, tiene un corte, después empieza a funcionar a partir del año 1898, ¿verdad? Y vemos una evolución en la carrera, ¿verdad? Pero estamos viendo que es una carrera sensible porque toca mucho a las personas. Y sin embargo, actualmente, ¿verdad? Hay mucha queja del nivel de profesional dentro del ámbito de la salud, ¿verdad? Es decir, es algo tan delicado, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son, obviamente, los criterios que para analizar una carrera de ingeniería va a ser diferente a los criterios de una carrera de medicina? Tiene que estar cada uno dentro de su esencia misma, ¿verdad? Es decir, ¿qué está pasando con todo este tema de que están surgiendo muchas universidades privadas y que de repente, y se nota eso en la calidad de profesionales, incluso que están haciendo su pasantía en los hospitales públicos, ¿verdad? Bueno, varias cosas sobre eso, Noelia. Realmente es una preocupación muy importante. Lo primero que hay que decir en cifras, tenemos hoy 42 carreras de medicina habilitadas. 42. Hay 22 carreras que están acreditadas. Hay 12 carreras de medicina que están en proceso de acreditación. Hay 6 carreras de medicina inscritas en la convocatoria 2025 de este año para evaluarse el próximo año. Y hay 2 carreras de habilitación reciente que no tienen todavía egresados ni todavía el tiempo necesario para ir a lo que en la NEAES se denomina evaluación diagnóstica, que es una evaluación a mitad de su primera cohorte. Hoy podemos anunciar con mucha satisfacción, gracias a todas estas gestiones que hicimos, a este posicionamiento del que veníamos hablando, que todas las carreras de medicina están o acreditadas o en proceso o serán evaluadas. 22 son las que tienen sello de calidad. El resto ya está en proceso de evaluación con fines de acreditación. Ahora, dicho esto, hoy rige una resolución del CONES, tomada el año pasado, que suspende la habilitación de nuevas carreras de medicina en todo el país. El CONES, el año pasado, yo estaba todavía en la institución, instaló una comisión, la comisión ad hoc de medicina, con referentes muy respetados de la comunidad médica, y sacó un documento lapidario del estado de la medicina. Contanos. Donde se refleja estos problemas que la gente percibe. Saturación de los centros de prácticas clínicas en fronteras, datos pocos accesibles del Ministerio de Salud sobre determinados temas, ausencia de una fuerza del plantel docente en muchas carreras, donde violando las normativas que establecen la antigüedad de más de 5 años para el ejercicio de la docencia, en algunas instituciones enseñan egresados recientes. Todo esto que se habla, este informe lo detalló, y a partir de eso se determinó la suspensión de las carreras, más que de suspensión, perdón, la imposibilidad de habilitar nuevas carreras. A mí no me preocupa tanto, es preocupante esto, lo que me preocupa son las carreras existentes. Y la educación superior tiene una heterogeneidad, es decir, hay de todo. Y en medicina también hay de todo. Ni todo está mal, ni todo está bien. Hay instituciones de educación superior, públicas y privadas, que están haciendo grandes esfuerzos en apostar e invertir por la calidad.
que tienen su hospital escuela, que están invirtiendo muchos recursos, tanto públicos como privados, en tener importantes centros de simulación de la práctica médica, que están construyendo centros de investigación, que están cumpliendo con los criterios indicadores. Y la evaluación de la NEAES, para responder específicamente a tu pregunta, tiene 25 criterios específicos de calidad. Las matrices son genéricas en el mundo del aseguramiento de la calidad, pero nosotros tenemos criterios específicos para medicina. Y este nuevo sistema de evaluación por fases estableció 2 criterios que elevan la vara de la evaluación. Uno de ellos, los 2 en realidad tienen que ver con que los centros de prácticas clínicas sean verdaderos espacios formativos de aprendizaje y de pedagogía, y no solamente lugares donde van los estudiantes de medicina desde el 3er, 4º y 5º año a ser utilizados como muchas veces mano de obra barata, ¿verdad? Nosotros elevamos esa vara en un gran consenso con la comunidad médica, y a mí me interesa, como presidente de la NEAES y el consejo directivo, que este sistema de evaluación por fases ordene la cosa. Porque hay instituciones de educación superior también en frontera que tienen una gran potencialidad, que tienen una visión moderna, y hay otras que no. Este modelo de evaluación por fases irá depurando la cuestión. Y aquellas que pueden cumplir irán progresando en esa ruta de la calidad, porque hay algo que no expliqué. El modelo de evaluación por fases, justamente ante esta situación que te decía de que había instituciones de educación superior que reacreditaban sin avanzar en sus planes de mejora, lo que establece es una fase 2. Y esa fase 2 se llama innovación y mejora continua. Para entrar a fase 2, vos tenés que trabajar sobre tu plan de mejora y demostrar con evidencias que resolviste tus debilidades. Nosotros ya tenemos carreras inscritas en fase 2 este año. Las carreras de medicina van a ir transitando, y el Paraguay necesita una élite de carreras de medicina. Totalmente. Que formen médicos no solamente para el excedente demográfico del Brasil, que es un mercado grande, no podemos negar nuestra situación geopolítica, pero sobre todo que formen los médicos que el Paraguay necesita, los médicos que la nación requiere. Hay una apuesta del gobierno nacional de construir, de ampliar la infraestructura sanitaria en todo el país, pero eso va a requerir también de un capital humano especializado en la materia. Entonces tiene que haber una política de Estado clara. Y las instituciones de educación superior privadas que tienen medicina tienen que mostrar con más fuerza, y lo están empezando a entender. Yo siento el apoyo de ellos, de que la gran oportunidad de ganancia económica que tienen por el mercado brasilero tiene que tener un costado de responsabilidad social, y tienen que dar un aporte mucho más grande a la formación de médicos paraguayos que ejerzan la medicina en el país, y no solamente orientarse a formar médicos para la reválida del Brasil. Sí, porque nosotros vemos, inclusive en periodos para nosotros acá en Paraguay de vacaciones, ¿verdad? Que están muchos estudiantes brasileños. Más de 35.000, según los datos del RUE. Es muchísimo, ¿verdad? Sí. Y yo no tengo absolutamente nada en contra de esto. Es más, yo creo que puede ser una gran oportunidad de que el Paraguay se convierta en un verdadero centro regional de formación, pero que sea de verdad eso. Que el costo comparativo de matrícula no sea más el criterio para que el Paraguay atraiga estudiantes brasileños. Vos podés tener una ventaja comparativa de costos. La matrícula en Brasil y el sistema del vestibular del Brasil establece criterios restrictivos por el cual vienen muchos brasileños al Paraguay, pero no solo al Paraguay, a Bolivia, a Uruguay, a todos los países limítrofes. Y Brasil mismo tiene una política de Estado de más médicos que necesitan deslocalizar su formación. Su propia Así formación. Como deslocalizan su industria, deslocalizan también la formación de médicos. Esa es una política del Estado brasileño. Y hablando con un dueño de una de las mejores universidades para mí de frontera, él me decía, hoy los brasileños ya no quieren venir solo por la matrícula barata. Se acabó eso. En Brasil también hay un proceso de creación de universidades, vamos a llamarle low cost. Vienen hoy en primer lugar en las encuestas de satisfacción. Lo que piden los brasileños es una infraestructura buena, plantel docente calificado, y en tercer lugar recién pone el costo de la matrícula.
¿Por qué? Porque la diferencia de Claro. costo es grande y hay un margen para crecer y ofrecer mayor calidad. Y hay un mercado más exigente, por más de que la educación para mí no es un servicio ni es un objeto de servicio en términos de mercado, es un bien público, pero pensémoslo de esa manera, hay una mayor exigencia que va a impulsar a las universidades privadas que implementan medicina hacia ese camino. Y habrá otras que no lo podrán hacer, porque para esto se requiere grandes inversiones. Y las que no puedan ir por el camino de la calidad no acreditarán, porque nuestro criterio es claro. Si el par evaluador no te evalúa positivamente, no acreditas. Y si no acreditas, tu título no va a ser registrado. Y si tu título no es registrado, el estudiante no pudo cumplir. Entonces el camino está trazado. Está trazado muy bien y yo estoy seguro de que estas instituciones de educación superior van a ir avanzando en su proceso de calidad. A lo largo de la historia de la NEAES, en sus inicios, es como que se seleccionaba, me corregís, doctor, por favor, vamos a decir, bueno, los criterios pertinentes, por ejemplo, de ingeniería, derecho, medicina, así, carreras sensibles, ¿verdad? Pero hoy la acreditación ya llegó, por ejemplo, a las humanidades, ¿verdad? Ya llegó a la historia, ya llegó a la filosofía, o todavía no se tocó esas áreas, ¿verdad? De la cultura más bien. Estoy hablando de como estuviste mencionando que las carreras están así acreditadas y ya llegó ya pasó a otras instancias también. La matriz de la NEAES Sí. es genérica, Sí. es lo primero que hay que comprender. Es decir, abierta a todas las carreras, porque la evaluación de la NEAES es una evaluación de los procesos académicos, de los procesos que se desarrollan dentro de las instituciones de educación superior. Y el carácter genérico de las matrices hace que nuestras convocatorias estén abiertas a todas las carreras. De hecho, una de las carreras que se viene presentando masivamente es la ciencia de la educación, que no es una carrera mencionada taxativamente, pero sí en la resolución de la NEAES como obligada. Que tiene también uno de los índices más bajos de acreditación en relación a las carreras habilitadas del CONES. Está abierta a todas las carreras. Este año tenemos incluso carreras como diseño gráfico que se han presentado. ¿Por qué? Porque la matriz es genérica, evalúa estas funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, como lo son la formación, la investigación, la extensión. Se evalúa la infraestructura, se evalúa la factibilidad económica en la institución, la gobernanza, se evalúa el seguimiento que se hace al egresado, el acompañamiento que tiene el egresado. Entonces es una matriz genérica. Después hay una gran discusión siempre en el aseguramiento de la calidad, si basta con una evaluación de procesos y no es necesario también una evaluación más específica del producto de ese proceso, que es el egresado y sus competencias, ¿verdad? Es un tema que se está discutiendo, sobre todo, es una recomendación de la Comisión Ad Hoc del CONES, de que los egresados de medicina, rindan un examen de suficiencia en la que demuestren sus competencias para acceder a la matrícula profesional, como se da en muchos países, ¿verdad? Es un tema que está en discusión. El Ministerio de Salud tiene la rectoría en cuestiones de definir la matriculación, pero La especialización también. la especialización es un criterio Sí. obligado a la acreditación para ir al CONAREM. Si vos no estás en una carrera acreditada, no puedes dar el examen del CONAREM. Eso es ya desde hace rato, ¿verdad? Hay un consejo y que uno de los requisitos es ese, la acreditación. Entonces, así como para ser especialista existe el examen de la CONAREM, muchos plantean la necesidad de que exista un examen de suficiencia en términos de competencias, de certificación de competencias para el ejercicio profesional. Esto también podría dar mayor garantía y seguridad para aquellos que vienen a estudiar al Paraguay afuera, porque vos podés venir a estudiar desde cualquier parte del mundo, pero si querés quedarte en Paraguay y ejercer la medicina en el Paraguay, un examen lo resolvería. El título podría tener tu validez para proseguir tus estudios en tu país de origen o en otras instituciones del mundo. Ahora, vos querés ejercer la medicina en el Paraguay, muy bien, demostrar las competencias para ejercer la medicina según la rectoría del Ministerio de Salud. Yo estoy en conversaciones con la ministra, vamos a tener una reunión justamente la semana siguiente sobre este tema. Bueno. Y la discusión de siempre para el Ministerio de Salud es quién se encarga de administrar este examen, ¿verdad? El MEC, el CONES, la NEAES.
estamos hablando y estamos discutiendo con todos los actores de la educación superior sobre Por una este planificación se podría resolver ese problema, ¿verdad? Es que ya existen estos exámenes estandarizados para la básica y la media con el SNEPE del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero no existe un SNEPE de la educación superior, que es algo de lo que suele insistir David Velázquez, el viceministro de Educación Superior. Entonces surge esta discusión. Habrá un SNEP de la educación superior, será la NEAES la que tome exámenes de suficiencia, lo hará el CONES, pero alguna solución hay que darle a esta exigencia que nos situaría en niveles de estándares internacionales más altos. Este es un tema realmente para hablar largo y tendido, doctor Duarte, pero nuestro programa es bastante corto, ¿verdad? Estamos por cerrar la programación, pero a mí me gustaría cederte la palabra, ¿verdad? Básicamente para que nos expliques dos cosas y que puedas cerrar con lo que te parece, ¿verdad? Nos explicaste mucho sobre lo que es el modelo nacional, ¿verdad? Y el modelo vendría a ser el otro, el internacional. El Arcosur. Sí, el internacional, cómo se trabaja eso, ¿verdad? Y básicamente para lo que vendría a ser el año, la planificación 2026 en adelante, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo más fuerte que quiere fortalecer la NEAES? Para cerrar así nuestro programa. Nosotros tenemos el modelo nacional, ¿verdad? Sí. Y tenemos el sistema Arcosur para determinadas carreras. Este sistema Arcosur es voluntario, pero es una garantía también regional. También la NEAES está hoy en proceso de evaluación. Nosotros también, además de evaluar, somos evaluados. Esa es una gran diferencia que tenemos con otras instituciones. Formamos parte de redes internacionales de aseguramiento de la calidad, como el INCUAGE, el RIACES, el CIACES, y tenemos certificaciones de cada una de estas instituciones por nuestros procesos. Y hoy estamos entrando a la Institución Mundial de Medicina, la que le dio la certificación a la CONEAO recientemente, porque buscamos también que nuestras instituciones eleve cada vez más sus estándares y impulse la internacionalización de las carreras que se imparten en el Paraguay. El próximo año tenemos grandes objetivos. El próximo año tenemos el objetivo de ejecutar, de operativizar la resolución y la decisión del gobierno nacional de que sin acreditación no hay título. Vamos a tener una enorme cantidad de evaluaciones. Este año, Noelia, nosotros tenemos también el récord de evaluaciones en la historia de la NEAES. Este año, en el 2025, la NEAES evaluó 195 carreras. 195. En el 2024 se evaluaron 170, en el 2023 166, en el 2022 184, en el 2021 145, en el 2020 por la pandemia 2, en el 2019 140, en el 2018 125. Vos podés ver la evolución. Hoy tenemos 195, el próximo año vamos a duplicar o triplicar estas cifras. Tenemos un equipo técnico operativo que está creciendo, tenemos recursos propios que nos permiten planificar esta avalancha de inscripciones que vamos a tener, porque la NEAES de hoy es una NEAES autosustentable, es una NEAES que tiene capacidad de abarcar y de evaluar todas las carreras que se presenten. Es una institución fortalecida, robusta en términos técnicos y sobre todo es una institución independiente y autónoma en el sentido de defender la calidad como una bandera innegociable. Para nosotros ese es el sentido más alto del patriotismo. En manos de la NEAES está decir, este título tiene calidad, este título te puede permitir acceder a tal o cual inserción profesional, este título no es una estafa. Y sobre eso está en juego no una cuestión burocrática, técnica o administrativa, está el sueño de miles de familias, de jóvenes que apuestan tiempo, recursos a la educación superior como un móvil de avance en la sociedad. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre les digo a los pares evaluadores cuando me encuentro con ellos, ustedes tienen una misión patriótica, no solamente una misión técnica de evaluación. Ustedes deciden si una carrera tiene criterio y tiene el sello de calidad o no. Nosotros, como consejo directivo de la NEAES, vamos a seguir acatando de manera estricta el criterio técnico. Y repito, la NEAES de hoy es una NEAES transparente, es una NEAES insobornable y es una NEAES blindada de cualquier presión que no tenga que ver con nuestros criterios de calidad.
Muchísimas gracias, querido doctor, por hacerte tu tiempo. Sabemos bien que tenés una agenda así súper saturada, tenés muchos compromisos, muchas responsabilidades. Aún así, aceptaste estar con nosotros hoy, hablarnos de la NEAES, que evidentemente es una institución que fortalece el pilar del desarrollo del Estado paraguayo. Muchísimas felicitaciones, doctor, pero quiero hacerte un pedido al aire acá frente de toda la audiencia, acá de todo mi equipo. Es imposible, doctor, que yo no te invite, pero para otra faceta tuya muy interesante, la de filósofo, ¿verdad? Me encantaría, doctor. Cuando quieras, Noelia, me encantaría, doctor, que puedas hacerte de un tiempo para venir a enseñarnos un poco sobre el pensamiento, ¿verdad? Sobre lo que el ethos del paraguayo, ¿verdad? Porque siempre se suele discutir en la academia si teníamos pensadores, no teníamos pensadores, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, me gustaría aprovechar tanta formación, tanta cultura tuya, ¿verdad? Para que puedas también venir a instruirnos, y muchísimos éxitos. Realmente uno se queda, y yo creo que no soy la única que quedó con esa sensación de tranquilidad. Muchas familias, muchos que están viendo El Estridor de las Armas, y que mañana también quiero avisar que se repite al mediodía esta programación, ¿verdad? De que hay gente que está trabajando justamente por el capital humano del Paraguay, para que los jóvenes realmente no sean estafados en las profesiones que elijan, que tengan una formación de calidad, y que por supuesto eso coadyuva a la patria. Gracias, doctor, por tu presencia. Muchas gracias, Noelia. Y como para finalizar, me gustaría invitar a todos a visitar la página de la NEAES, aneaes.gov.py. Ahí van a encontrar todas las carreras que tienen sello de calidad, que están acreditadas. Pueden buscar por sede, por filial, por nombre de carrera, por universidad. Y es muy importante que a eso tengan acceso todos. Muchas gracias. Y vamos a estar presentes, obviamente, para hablar de historia y de filosofía cuando quieras. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, queridos televidentes, justamente del Estridor de las Armas, les deseo una linda tarde, y bueno, y que disfruten con sus seres queridos. Y nos encontramos el próximo sábado aquí para analizar nuestra historia en común. Hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas